Neta, la responsabilidad que es diseñar un recinto religioso, ¿no? Volando en Hay este ángeles lugar. volando en este lugar. ¿No ves cómo se le movió el pelito? Así como la rosa de La Guadalupe. Rosa de Guadalupe. Y no porque solo lo digo yo, sino porque lo acabo de ir a buscar a Google. Sí. Literal, dejó la vida ahí, cruzando la calle. Sabía esa historia, curiosos Cuéntamela. de la Sagrada Familia. La vez que estuve en un temazcal. Dios quería que nos enteráramos de eso. Ya se enojó, Tavo. Ya vieron su sí, cara. No, gracias amigos, esta fue mi última ocasión en el podcast. Muy buenos días, tardes o noches, no importa el horario en el que nos estés escuchando. Nosotros somos De Plano, un podcast de estudiantes para estudiantes. Y el día de hoy estamos súper contentos porque estamos aquí en otro episodio para todos y todas ustedes. Y como en cada grabación estamos reunidas varias personitas de diferentes partes del país para platicar con ustedes de un tema bien interesante en el mundo de la arquitectura, que es la arquitectura religiosa. Pero antes de profundizar en el tema, me gustaría que nuestro team del día de hoy se presente y nos diga cuál es el templo que más les gusta que ya hayan visitado. Vamos a comenzar con mi amiga Mitch. Hola, muchas gracias, Moni. Buenas, espero que estén muy bien. Bueno, yo soy Michelle, tengo 22 años y vivo en la ciudad de Colima. Mi templo favorito, bueno, el que está en mi ciudad y que me ha gustado mucho es el templo de María Auxiliadora. Seguimos con mi amigo Gus. Ah, ok, gracias. Liberal, que europea. Sí, qué liberal, diría el Pablo. Súper. Sí, claro, gracias. Pero, muy bien. Pues bueno, hola, yo soy Taba, no sé cómo lo van a decir. Tabe. Tabarroba. Tabo. Bueno, nada, un saludo a todos. Espero que el día de hoy también se lo pasen súper chido, que tengan como ganas de escuchar este podcast y que se queden todo el podcast, no le vayan a cortar y no se vayan a ir. Les envío un saludo desde Guadalajara. Y pues bueno, mi templo favorito, yo creo que, o sea, como, no sé, del que más me ha gustado. Ha habido como varios, pero creo que sería el de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad de México, de Pedro Ramírez Vázquez. Así que, pues bueno, ahora voy a pasarle la voz a mi compadre, el Pablo Mendoza, Tabasco. ¿Qué onda, banda? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente. Gracias, Tavo. Yo, Pablo Mendoza, de Cárdenas, Tabasco. Un saludo para todos. Y mi templo favorito, que más me ha impactado, por así decirlo, es, yo consumo mal, entonces la iglesia que hay templo, perdón, que hay en Jalpa de Méndez, aquí en Tabasco, sinceramente es algo que me gusta mucho, es muy, muy padre, muy magnífico, un juego de luz interesante, y lo digo que consumo local porque pues sinceramente no como que no he ido a tantas iglesias, templos, perdón, nuevamente. Pues ya, eso. Cuando las condiciones mejoren, están todos invitadísimos a visitar Jalpa Méndez. Pues ya. Vamos con nuestra amiga Dulce. Dulce, Hola, adelante. ¿qué tal? A todas las personitas que nos están escuchando, mi nombre es Dulce, los saludo desde Culiacán, Sinaloa, y la verdad es que estoy nerviosa porque siento que me va a dar un ataque de risa y no voy a poder hablar. Pero bueno, mi templo favorito hasta ahorita es uno que está en Zacatecas, que se llama Templo de Nuestra Señora de Fátima. Y nos vamos de regreso con nuestra host del día de hoy, Mónica. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Ya lo mencioné al principio y como mencionó Dulce, yo soy Mónica Verdugo del bello estado de Colima, y al igual que mi amiga Mitch. Y la verdad estoy bien contenta de estar aquí en otro episodio. Y pues a mí el templo que más me ha gustado es uno que de hecho visité hace súper poquito, que es el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en León, Guanajuato. La verdad está precioso, tiene un estilo neogótico increíble y de hecho, o sea, no sé si sabían, ahí como dato curioso, hay gente que le llama la pequeña Notre Dame. Busquen fotos para que lo comprueben por ustedes mismos. Pero bueno, antes de abrir diálogo,
Ahora sí, quiero hacer un pequeño disclaimer porque a pesar de que vamos a tocar el tema de religión, no pretendemos hacerlo más que desde el ámbito de arquitectura con una posición 100% neutral, ya que este espacio respeta todas las creencias, así que si nos estás escuchando, te invitamos a conocer junto con nosotros la influencia y la evolución que ha tenido la arquitectura religiosa alrededor de todo el mundo. Y pues nada, para iniciar con este tema, a mí me gustaría lanzarle una pequeña pregunta al team, que sería, ¿qué consideramos como arquitectura religiosa? Esto para poner en contexto a las personitas que nos están escuchando y a ver, no sé si alguien tiene por ahí alguna definición en base a lo que sabe, a lo que ha investigado. Adelante, Pablo. Nel, te falló, da puta voz. No le saquen. Yo Mitch puedo quería hablar. decir. Yo puedo hablar. Adelante, Mel. Ok, bueno, para mí la arquitectura religiosa es aquel como espacio, edificio de culto en el que las personas van a reunirse y adorar a su mayor, o sea, como a su adoración, podría decir, a un dios, a una persona, ajá, a su deidad, a una persona que es, bueno, no sé si es una persona, algo que ellos creen. Entonces creo que por esta razón es que los templos o este tipo de edificaciones son llamativas, grandes, con muchos ornamentos, en la que todas las comunidades, o en este caso la iglesia, se reúne y que al inicio, pues cuando la construyeron tenía que ser algo como súper espectacular o algo muy grande, algo llamativo, para que las personas se sintieran como parte de ella, ¿no? O sea, un lugar donde pudieran rezar, un lugar de culto, de reunión. Casi todas en las ciudades, las iglesias son el edificio más importante. Incluso sé que hay, no sé en qué estado ahorita, no recuerdo, pero que tiene que ser, no tiene que haber un edificio más grande que la iglesia. Entonces tienen que respetar esa altura, y creo que es algo como también muy importante, porque eso quiere decir que es como que tiene que ser lo más, ¿no? Este edificio central, donde generalmente se ubica en el centro o en la plaza central donde todos se reunían. Y para mí es eso, un lugar de culto que tiene mayor significado en el urbanismo también de las ciudades. Creo que es como una parte muy, muy interesante, Mitch. De hecho, me agrada porque creo que vamos dándole como el inicio al tema y justo hablas como de una arquitectura religiosa, pues como del inicio o como tradicional, ¿no? O sea, como que mencionabas ahí una cuestión también urbanística, de cómo digamos, sí, o sea, iniciaba como la fundación de una ciudad y también como de una iglesia, ¿no? O sea, como de esta parte que el hombre también buscaba, ¿no? O sea, no era solamente como lo social o lo político o lo económico, o sea, como esa parte también de la interacción que tiene como con las personas, con los seres humanos, sino también que el hombre buscaba una interacción con algo más, ¿no? Con otro ser, con esa búsqueda de lo divino o de estas deidades, de lo teológico, que, bueno, también llenaba un poco el ser de las personas, ¿no? Como esa parte espiritual, física, psicológica, yo quiero pensarlo también así. Esta era como una muy importante. Entonces, me gustó como lo que mencionabas, porque justo sí, hablas como de estos templos, de estas edificaciones, de esta arquitectura que inició, ¿no? O sea, como dentro de la historia y que era un ente como importante, un hito importante arquitectónico en toda la ciudad, ¿no? O en las ciudades. Sí, justo. Yo personalmente creo que para definir esto, y así como mencionaban tanto Tao como Mitch, es súper necesario recalcar, pero así en grande, la búsqueda incansable del ser humano por entender como estos porqués de la vida y que básicamente nos ha llevado a
religiones, cultos, a esta espiritualidad y pues como para cualquier otra actividad, el llevar a cabo esta espiritualidad, esta religión, de la índole que sea, pues básicamente se necesita este espacio. Entonces, dentro de la arquitectura, pues la religión es como de las que llevan más peso, así como mencionaba Mitch. De hecho, si nos vamos como a los centros históricos de cada ciudad, sí o sí tienen una iglesia, un templo, perdón. Tienen un templo y son como estos hitos que son súper importantes en cada ciudad. Al menos estoy hablando de México. Por lo menos en México sí es así algo como súper, súper importante. Y no sé cómo lo vean ustedes, Dulce, Pablo. Pues, ¿ibas a decir algo, Pablo? Adelante. Bueno, es que creo que también va muchísimo en función de los aspectos culturales. Creo que si algo caracteriza a México, a la gente de nuestro país, es que todavía somos como que muy fieles un poquillo a lo que es la religión. Somos como que todavía sí o sí de seguir lo que es nuestras costumbres, lo que es nuestra cultura, y parte de ello, pues hoy es la religión. Somos predominantemente católicos, es lo que me parece, que es lo que más domina en el país. Entonces, esto también va muchísimo en función con la doctrina que se plantea, que a final de cuentas no deja de ser algo que se traspasa de generación en generación, se va impregnando en la cultura, en lo que es. De hecho, mucho de la identidad mexicana va en función de ello, si nos ponemos a hacer un análisis que no vamos a hacer el día de hoy porque pues es muy largo y too much, pero lo que voy, en los templos no dejan de ser eso, una expresión al final de cuentas de la cultura. Y bueno, también llegan a ser, yo creo que más o menos ese es el propósito, como que una expresión de Dios en la tierra. Entonces, de ahí el porqué de su naturaleza magnífica, de hito, de algo que resalte sí o sí. Y bueno, creo que de ahí viene un poquillo este aspecto de que es algo muy importante pues, para la vida de todos los habitantes de ese emplazamiento, lugar, ciudad, aldea, el nombre que le quieran llamar al conjunto de personas que vivan ahí. Y pues eso es lo que tengo que decir respecto Pablo a ello. menciona algo súper importante que son como estas características que definen a la arquitectura religiosa. Entonces, yo no sé si a alguien le gustaría comentarnos así rápidamente cuáles consideran que son como estos aspectos que fueron primordiales para los inicios de la arquitectura religiosa. O sea, cuáles son las características que la definen. Yo tengo ahí como algo también. Sí tengo como que esas características, pero también es dependiendo del tipo. Por ejemplo, hay muchas iglesias que conozco o he visto que son neogóticas o góticas, o incluso también después de ser como que súper altas con ventanales y como todas estas tipos que se empezó a implementar las crujías y todo eso, lo abovedado. No recuerdo ahorita muy bien qué sistema era, pero también creo, si no es que la mayoría de las veces eran, o las iniciales eran góticas y eran como de súper altas. No, como no, en ese tiempo no había tanto como lo de los materiales como el hierro o... Sí, o sea, creo que esa parte, o sea, lo que mencionas está como, bueno, aquí hay un punto, bueno, voy a entrar ahí, no sé si esto será como contradictorio, pero parte de los movimientos arquitectónicos que conocemos, creo que muchos llegan a centrarse en la arquitectura de una religión católica. Lo que fue el Renacimiento, lo que fue el Gótico, lo que fue el Románico. Mucho de ello tuvo que ver o eran la mayoría de los referentes arquitectónicos de una arquitectura de la religión católica. Ya lo mencionaba Michelle, ¿no? Pero esto no creo yo, a menos que esté equivocado, que haya sido aplicado como en todas las religiones, un gótico, un renacentista o un románico o algún otro que le siguiera como
un Art Nouveau o algún otro, ¿no? Entonces, creo que como tal, para hablar así de elementos que caracterizaban a los templos, creo que sin mencionar una religión como tal, creo que el de primero era su jerarquía, era todo este carácter que tenía, o sea, como este carácter de templo, de refugio, quiero pensar también, o esa parte de una paz o un espacio que te podía llevar a una contemplación. Creo que esto también es algo que se llega a mostrar mucho. Como algo superior, ¿no? Sí, pero que obviamente tiene ahí una simbología y que tiene una sustancia que, como lo decía Pablo, me gustó mucho cómo lo decía, que trataba de poner a Dios en la tierra. O sea, esa parte sí creo que me gustó mucho cómo lo mencionaste, Pablo, porque era llevar a las personas pues a esa contemplación o a ese rezo o a esa devoción o a esa espiritualidad que buscaban las personas. Entonces, los espacios, creo que al principio o las edificaciones, creo que yo lo que podría encontrar, esto obviamente fue evolucionando porque creo yo que no como tal sigue siendo una regla tal de tienes que pasar los 40, 50 metros de altura y tener 3 torres y tener un campanario o tener una cruz que tenga una luz neón hasta arriba. O sea, ya creo que no es como tal la definición de un templo religioso o de una arquitectura religiosa como tal en la actualidad. Creo que esto ha ido como modificándose también conforme a la historia. O sea, sí creo encontrar también ahorita templos como contemporáneos o modernos que rompen por completo todo lo que en ese entonces el gótico o el renacentista tenía. Creo que como tal, o sea, lo que yo podría encontrar es esa parte de la contemplación, como le decía Pablo, de llevar a las personas a sentir que ese espacio te acerca como con ese Dios que está en la tierra, ¿no? Precisamente Y eso lo tiene que ver tocas, mucho como... o sea, lo que tocas es como el porqué de la arquitectura religiosa, ¿no? Y estaría bien como partir de eso, ya saben cómo soy, pero ahorita que preguntaba Moni de qué era para nosotros arquitectura religiosa, primeramente, o sea, me pregunto qué onda, o sea, qué entendemos por religión. Entonces, a mi perspectiva, o sea, entender qué es la religión, ¿no? O sea, para mí es como el ser humano en un intento con estar en un contacto continuo con su Dios, con el ser del más allá, con la persona que consideran que es el creador del mundo y de nosotros. Entonces ahí viene como que el tema de por qué se crea la arquitectura religiosa y por qué los templos. Y si, por decir, este tema de arquitectura religiosa es exclusiva de crear templos, sino si también entran ahí como que los monumentos, otro tipo de, no sé, de elementos que de alguna manera veneren a estas deidades. Va a decir un amigo de la Mayano que siempre suena como bien mamador, pero la religión como tal, sí estaría como bueno mencionarlo, y no porque solo lo digo yo, sino porque lo acabo de ir a buscar a Google. Pero como tal, la religión... A San Google, ya que estamos en cosas religiosas. Lo que menciona y que se hace como interesante es que es una cuestión cultural que determina los comportamientos de las personas, mediante que el determinar algunos elementos como lo es las prácticas que realizan como en lugares sí, o sea, como lugares sagrados o como lo que llegan a profesar o en lo que llegan a creer, en lo sobrenatural también, en el Dios o en el número distinto de dioses, pero como tal es lo que llega a el conjunto de los comportamientos mediante la creencia, o sea, la religión creo que es lo que genera, o sea, a lo que también me da un poquito a entender, pues. No sé los demás. Es también como lo que dicen de, bueno, no sé si entre mucho, pero es como tu estilo de vida, ¿no? Porque ya estás creyendo en algo, ya estás siguiendo una práctica, o sea, también, igual que en la arquitectura, o sea,
La religión en la arquitectura es igual como en el comportamiento de las personas, dependiendo del tipo o de qué, no sé, en este caso, tipo de religión o rama de la religión, o tipo de religión sea, es cómo te vas a comportar o qué tipo de arquitectura puede llegar a ser, ¿no? Creo que también va como Sí, mucho en eso. y aquí entra mucho, pues, justo lo que mencionaban, que está como muy complicado decir características, porque, por ejemplo, pues encontramos como una diversidad enorme en cuanto a la religión o en cuanto a las creencias, por decirlo de otra manera. Porque, por ejemplo, si nos vamos a los inicios de la historia, o sea, los egipcios, por ejemplo, que tenían sus pirámides, o sea, yo creo que desde ese punto podríamos mencionar que es parte de la arquitectura religiosa, porque ya tiene toda una creencia y sigue como estos lineamientos en base a los ritos o a las prácticas que tenían ellos. También ahorita estamos hablando mucho de templo, como tal, la palabra templo, y creo que todos nos imaginemos estas catedrales, pero pues no solamente son estos, o sea, han habido de muchos tipos y, por ejemplo, si nos vamos con los musulmanes que ellos tienen sus mezquitas, o sea, las mezquitas son muy diferentes a los templos que nosotros conocemos. Entonces, hay una diversidad gigantesca y vale la pena mencionar que todas estas características van en función justamente de lo que practican. Entonces, yo creo que podríamos como mencionar o hacer mucho hincapié en esto de que la arquitectura religiosa básicamente se va a definir por la creencia a la que se le esté llevando a cabo. Por la práctica, como lo comentas, tal cual, o sea, perdón Mitch, pero, o sea, y me hace mucho sentido porque igual también como que regresando un poquito a mis clases de historia, recuerdo que se mencionaba mucho como la narración del rito o del culto, o sea, se mencionaba hasta cuando analizábamos plantas arquitectónicas de templos, no específicamente como de una religión exacta, como ahorita no la recuerdo, pero sí traigo ahí como un poquito las ideas que se mencionaba hasta el espacio que se le designaba a cierto grupo de fieles o de congregación o de comunidad. O sea, recuerdo que hasta el templo o esta edificación se solían como el programa arquitectónico o las áreas, los espacios que estaban ahí como en esa planta, estaban ya designados para cierto rito, para cierto culto. O sea, se pensaba, la arquitectura no dejaba de cumplir con la necesidad de ese rito, pues, o sea, creo que eso sigue siendo como básico, se terminaba por conformar todos estos espacios por esos ritos o por esa actividad que tenían, pues, y claro, se le agregaba todavía un simbolismo, que creo que esa es la parte que llega a cambiar muchísimo y que nos hace encontrarle este carácter arquitectónico a esta arquitectura. Sí, de hecho, es justo lo que acababa de recordar, o sea, que todo cumple una función. Al final, la arquitectura siempre va a estar cumpliendo con una función que realiza o estas prácticas o ejercicios o costumbres, tradiciones que llevan el ser humano. O sea, yo creo que va mucho en eso, o sea, va siguiendo, o sea, no creo que hayan edificado un templo con ciertas características si no cumplían las necesidades que ellos tenían. Por eso es que, no sé, tal vez cuando vemos los templos, no sé, de Teotihuacán y todos estos como asentamientos o zonas arqueológicas que tenemos o hay en todo el mundo, es porque estaban siguiendo una función y que a fin de cuentas después todo esto se va replicando en distintas zonas, o sea que desde el centro sale el templo y ya después vemos cómo se va expandiendo de acuerdo a la función y a las prácticas que seguían las personas, ¿no? Siempre con este hito o este templo en el centro para que fuera la mayor o lo más, ¿no? Lo más de la ciudad. Y sobre todo también entender que con este asunto de la función, cuando uno escucha función, pues nos vamos un poquito más que nada por cosas físicas, situaciones de que, no sé, cómo voy a entrar, hasta dónde voy a llegar, qué es lo que voy a ver.
pero también hay que entender que no somos robots. O sea, así como pues, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades también emocionales, espirituales, psicológicas, mentales. Y aquí entra este asunto de la religión, porque, híjole, este rollo de la función, básicamente la religión ahorita como tal, si lo ponemos en este contexto, está cumpliendo la función de que como seres humanos, sí o sí necesitamos como que un norte, algo que nos guíe, creer en algo. Entonces, con base en ello es que se generan todos estos espacios y bueno, también de ahí se derivan los demás que, bueno, en mi religión no es nada más como tal que llegas, adoras a Dios, haces toda la doctrina y eso, sino que pues también hay otra clase de actividades que llegan a ser un poquillo recreativas. Por eso es que también existen como que estos de esparcimiento, sanitarios e incluso áreas académicas. Y aquí se vienen como que esta conjunción de distintas, que pueden parecer distintas tipologías de espacios, pero van enfocadas a esta función general, que es adorar a Dios, todo con ese objetivo. Y bueno, esto a lo mejor ya es como que mucho, lo que voy a decir ahora, como que algo muy conceptual o medio a lo mejor, pero lo que me gusta un poquito de los templos es que van de la mano también con la doctrina que se maneja, al menos. Durante mucho rato los templos fueron como que, bueno, sí o sí tienen que ser por su propia naturaleza, como que una muestra de magnificencia de hacer las cosas acá bien, con el corazón prácticamente, de dejar el alma ahí, y comercial, y si no, pues ahí tenemos a Sagrada Familia de Gaudí, pero lo que voy, sí, Literal, dejó la vida ahí, sí, cruzando la sí. calle. Oye, Oigan, tranquilo, pero Gaudí no fue F el que sagrada, F blanca. él no inició ese templo, ¿no? Por lo que sé. Híjole, no sé O si sea, él quieres fue como darte el la speech, tercera persona. O No me sea, en sabía esa datos historia, ¿eh? curiosos de la Cuéntamela. Sagrada Familia, contexto. La Sí, estudiaste, contexto. ¿eh? obviamente, Muy ¿cómo que no ven, bien. cómo que no miran videos de Excelente. cómo va la construcción? No, pero un amigo fue hace 2 años, lo mandamos para que nos fuera a decir cómo iba y regresó y No, nos dijo es que que sí, creo que que están es las maquetas importante y todo. porque es que tiene una historia curiosa. O sea, este templo se crea a través de, ya ven, de la era de, ¿cómo se llama? La revolución industrial. Después de eso se creó como que una problemática con, no sé, con la sociedad donde perdieron como su espiritualidad, por así decirlo. Entonces hubo un arquitecto que creo que se apellida Bocabella, María Bocabella, si no me equivoco. Si me equivoco, corríjanme. Ustedes lo pueden googlear. Yo no, Lo porque busco, se ve ahorita reflejo en lo mis busco, lentes. Ajá, ahorita mismo lo busco. Entonces, Yo él te es el aviso. que inicia con este templo con la intención de recuperar a sus ciudadanos. Pues pasaron muchos años, creo que él le quiso pasar el proyecto a otros arquitectos, pero como que decían, no, es mucha chamba. Entonces, al final terminó por dándoselo a Gaudí, que tenía 31 años y en ese entonces era como alguien que estaba muy activo. Y pues así Wow, es acabo todo, de Dulce. buscarlo y tiene razón, Dulce. No me sabía esta historia. ¿Por qué nos vendieron una farsa? Sí, mira, dice que Francisco de Paula del Villar y Lozano fueron este arquitecto que arrancó con el edificio de la Sagrada Familia en 1882. Interesante, no me lo sabía. Bien ahí, ¿eh? Fue una inspiración divina. Dios quería que nos ¿Sabías enteráramos de eso. Sí, es la revelación del día de hoy. Dorime. Pero ya retomando el tema, ¿cuál era el tema? El Ah, Pablo, Estaba le contando quitaste Pablo su la historia, palabra, deje que estaba cuenta. inspirado, estaba iluminado. Híjole, F blanca ¿No porque ves? pues ¿No ves F cómo se le sagrada. movió el pelito así como la Rosa de La Rosa Guadalupe? de Guadalupe. Sí, me estaban Aguas, iluminando. banda, Y esta aguas. rosa blanca, y esta F blanca, Por eso ahora Y su esta F es F, color blanco. y esta F F blanca. blanca. Dios mío, no puede ser. Nos adaptamos a la temática, amigos. Claro que sí. Bueno, Oye, lo que estaba pensando diciendo eso era que me gusta un poquito este asunto de cómo la conceptualización se manifiesta en los espacios. Que bueno, esto es algo que ya se ha dicho en muchos otros episodios, que a final de cuentas, la arquitectura no es otra cosa que ideas materializadas, ideas construidas. Entonces, así un poquillo este asunto de los espacios religiosos, porque también mucho de la doctrina va de que en tu vida tengas lo esencial, o sea, lo que necesitas, quédate con eso y si no lo necesitas, pues, quítalo. Y así el asunto con los espacios, al menos en todos los elementos que están ahí, tienen una razón de ser. No es nada más porque, no, es que se ve bonito. No, aguanta. Eso tiene un significado que va de acuerdo a la doctrina. También incluso elementos estructurales están ahí por una razón. Ojo, que también, bueno, esto yéndonos más que, ahí me golpeé,
esto yéndonos a los templos antiguos, Ahorita contrafuertes. Angelita la guarda, güey. Sí, ya sé, es como que tranquilo, Pablo, con lo que vas a hacer. Pero sí, esto yéndonos a los templos antiguos, en contrafuertes y todos esos elementos estructurales, que sí, o sea, no son nada más ornamentales, sino estructurales, y también se les da un simbolismo. Y también me gusta un poco, no, me gusta mucho, perdón, este aspecto de que dejar el alma ahí, de darlo todo por el proyecto, por el edificio, por el templo, porque también va un poquito con Storytime, yo lo asocio así, con el asunto de Caín y Abel. Caín y Abel, pues los dos hermanos, todos recordamos qué rollo, ¿no? Pero uno de los dos lleva su ofrenda y Dios le dice, oye, ¿qué es esto? Al otro le dice, tú muy bien ahí, excelente Abel, me encanta. Y Caín, en un arrebato de enojo, de odio, de coraje, pues agarra y mata a su Celo. hermano. Ajá, celo, eso. Le da F en el chat a su hermano y pues ahí todo el hermano. Lo funa. Pero justamente así. Y justamente yo lo asocio de esa forma, de que si vas a encargarte de eso, de proyectar un templo, estás haciendo, digamos, estás haciendo la materialización de los sueños de la comunidad. Entonces tienes que ser sí o sí súper así, genial, bien, top, porque al final de cuentas es una ofrenda para Dios, de alguna forma. Ujú. Y creo que ahí es cuando Gran entra lo de catecismo. lo que Gracias. nosotros creemos, ¿no? O sea, creemos en un ser superior, entonces queremos para que pues nos trate bien el ser superior cuando muramos, pues queremos como complacerlo, ¿no? Aquí está donde entran todos estos sacrificios y ofrendas que en su tiempo se llegaron a hacer, ¿no? Uy, ahí también entra como que un tema curioso del sentimiento religioso. Y obviamente esto influye en las obras que se hacen arquitectónicamente hablando. Porque el sentimiento religioso es un poquito conflictivo, si se dan cuenta. Es como en parte admiración y al mismo tiempo temor a un ser superior. O temor a que te pase algo malo y que no puedas, algo así, ¿no? También es Sí, es como temerle, no sé, es temerle algo a lo desconocido. Bueno, yo no sé en sus religiones. Me acuerdo que en el tiempo en el que estuve como que involucrada en esto, sí me inculcaban como la parte de, le tienes que temer a Dios. Y yo, ok, pero ¿por qué? Entonces muchos elementos no sé, que estaban alrededor en el templo, pues hacían como que reverencia a que había un temor como símbolo de respeto hacia el superior, ¿no? Es que también va en función Interesante. precisamente bueno, mejor dicho, los espacios van en función de estas creencias, de estas ideologías. Al menos, una época en la historia en la que los templos se proyectaban de esta manera para que tú como ser humano te sintieras chiquito, inferior, acá de, híjole, tengo miedo. ¿Por qué? un Porque ser era la superior. idea. Ajá, exacto, estás entrando a la morada del ser superior. Tú no eres... Pero esperen, ¿de dónde nace eso? Por decir, aquí en México, ¿cuáles son los inicios de la religión? ¿Se acuerdan? Clases de historia. Sí, se menciona, Con bueno, este se rollo de la menciona conquista, según, ¿no? según Wikipedia, la escaleta de Plano Podcast Wikipedia, nos mencionan que en En la Edad Media. 1523 más o menos, o sea, de hecho, ¿cuánto se cumplió? Bueno, no recuerdo cuántos años se Y cumplieron, pero fingiendo sí que lo está se... diciendo, pero lo está leyendo. No estoy leyendo, vean mis ojos. Trampa. No, pero sí se supone que, o sea, esto viene con la conquista, 1520, 1521, 1523 por ahí, es cuando se menciona que se edifica la primera iglesia, o perdón, el primer templo. Para los mexicanos, que ya lo mencionaba Pablo, o sea, para los mexicanos se supone que de hecho se celebra, es que... Bueno, no es que si a lo fue... que quiero ir es que el hecho de, o sea, los que nos conquistaron, obviamente, aquí yo Españoles. víctima, ¿no? O sea, nos introdujeron como que esta religión, ¿era la cristiana o la católica? La cristiana, ¿no? Cristianismo, sí. Ajá, entonces en su introducción por esta religión también como que inculcaron el miedo a los indígenas para someterlos. Por los españoles, ¿no? Por Ajá. ser ellos como un ser como, pues, venir de otro lado y que te dieran órdenes. O sea, es que en realidad nos trataron como esclavos. Entonces, eso también creo que tiene que ver mucho o hace mucho clic en que tengamos ese temor a un ser superior. Incluso, o sea, no nos vayamos como a la iglesia o a un ser santo, simplemente cuando nuestros papás nos regañan, ese mismo sentido de superioridad que tenemos o que la mayoría de las personas dicen, no manches, pues es alguien más que yo, entonces yo me reservo, ¿no? Ya cualquier, eso es lo que yo creo que también. Voy a darle un giro, Ojo. Perdona esto, perdón, Moni. Ojo, Dale. yo creo que ahí pues ya estamos entrando en terrenos
complicados, Sí. porque, bueno, al Yo menos quería darle un giro, de hecho. manera muy personal, yo considero que incluso toda esta arquitectura que desarrollaron en los prehispánicos, no sé, llámese mayas, en México, pues básicamente yo también lo considero arquitectura religiosa porque al final estaban ofreciendo todo pues elemento arquitectónico a su dios, a sus deidades, que si bien eran politeístas, pues también podríamos manejarlo o al menos de manera personal lo considero que también entraban dentro de la arquitectura religiosa. Pero bueno, chicos, antes de continuar, nos vamos a ir a un pequeñito corte. Está súper buena la plática, así que no dejen de escucharnos y nos vemos en un ratito. Aquí quédense. No olviden seguirnos en @deplano_podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes sociales @ConeaMéxico en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti. Hola amigos, estamos de vuelta con más de este episodio sobre arquitectura religiosa y pues para aterrizar un poquito lo que platicábamos hace un momento, quisiera preguntarle al team cómo consideran que ha sido la evolución de la arquitectura religiosa en México, o sea, considerando o tomando en cuenta todo esto de la arquitectura prehispánica versus la actual, o sea, ¿cómo han visto ese crecimiento? A ver, antes que nada los quiero poner en contexto por mi cambio tan drástico de fondo. Y resulta que ya habíamos Doble hecho esta contexto, por parte. favor. Doble contexto. A ver, doble contexto. El primero fue que en el corte anterior estábamos Mitch y yo peleando con Tavo porque estábamos defendiendo nuestra idea que a continuación se la vamos a decir. Y ¿Otra bueno, vez? cuando regresamos del corte, pues básicamente yo estaba diciendo esto y empecé a dar mis argumentos de por qué Tavo estaba equivocado. Y de una se fue, o sea, neta se fue a mi internet, se desapareció la señal, no sé qué rito tenga Tavo con los seres del más allá. Entonces Diosito estoy sabe aquí, que no es bueno pelear. estoy aquí, las lámparas son del rito podcast con EA para que no se nos vaya el internet. Gracias. Dos cosas Bueno. respecto a esto. Uno, Dios existe. Dos, los filisteos. Dios existe. No No tenemos contradigan, Tavo, no contradigan pelees, al ¿ves? presi de Conea. No porque estoy peleando, Ahora sí. estoy debatiendo, Ahora sí, banda, continuamos. compartiendo ideas y haciendo multiverso esto. me da miedo hablar y que se me vaya el internet y la señal otra vez. F por la señal de Dulce. F sagrada, guacha. Pero- O sea, no solamente fue el internet, fue la señal en mi teléfono, en mi otro teléfono y no hay nadie aquí. Es como de qué miedo. O sea, tenemos dos teléfonos. Es Diosito te algo bendice. extraordinario. Pero bueno, ya Sí. volviendo al tema, pues básicamente era este tema de la prehistoria, la religión, de cómo hablábamos de que nos estábamos centrando mucho en la religión, pero pues vaya, o sea, es el tema, el cómo las personas, las religiones ven a sus dioses y cómo los veneran, ¿no? Cómo los adoran, porque esto se ve como, o sea, se demuestra con las construcciones arquitectónicas o los monumentos, etcétera. Entonces les comentaba que un ejemplo eran las pirámides de la prehistoria, por decir, sabemos que hay pirámides en Egipto, que hubieron pirámides en México, pero estas no eran utilizadas de la misma forma. Aquí tomando en cuenta que los dioses a los que adoraban pues eran diferentes, ¿no? Pero igual el fin era el mismo, adorar. Entonces en Egipto, por decir, las pirámides eran utilizadas como para enterrar a los faraones y que pudieran estar, no sé, volver a la vida en un futuro y tenía que ver algo con su deidad. En cambio, aquí en México las pirámides eran utilizadas para que las personas se subieran a la cima y de ahí adoraran a su dios. Por decir, creo, este dato lo mencionaba en el Estuvieran más episodio cerca del pasado. cielo, ¿no? Ajá, Lo de los exacto. hitos. Ujú. Ajá. Se mencionaba en el de los hitos que por qué el tamaño de los escalones de las pirámides aquí en México, y un ejemplo es el de la pirámide del Sol. Yo antes decía, güey, pues qué onda, o sea, no cabe mi pie por más mini pie que tenga. Y para mí era como que, ok, no sabían, lo hicieron mal. No sé ustedes. Pero hace poco en una de mis clases mi profe nos estaba diciendo que eso obviamente fue intencional para que las personas no pudieran subir esos escalones de manera así como que parada o muy firmes, sino que se tuvieran que agachar y fuera como una especie de reverencia hacia los dioses.
Entonces, ya, Mitch, ¿quieres decir por qué Tao está equivocado? Para empezar, ni hemos dicho que estamos debatiendo. Era sobre O sea, el la gente solo sabe que urbanismo estamos y los peleando. templos. Ajá, Solo- estamos debatiendo sobre el urbanismo y los templos. La pregunta que puso Moni aquí es la evolución. O sea, ¿cómo se ha modificado esta arquitectura religiosa con el paso del tiempo? Ahora sí Evolución. van ustedes. Pokémon, tranquilo. Pero fue porque entramos en el debate de que Dulce y yo tenemos esta como postura en la que todas estas arquitecturas religiosas, templos, llámese edificaciones, han sido parte o son parte de la ciudad y son las edificaciones centrales de las ciudades, las que de ahí parte toda esta urbanización y se expande alrededor toda esta, pues sí, toda esta urbe, ¿no? Entonces lo que decíamos era de que los templos son hitos en las ciudades porque son las calles principales te llevan a un templo o a a una edificación importante, que en este caso la arquitectura religiosa. Y es lo que dice Gustavo, que no es cierto, que es algo erróneo o que estamos mal o equivocadas. Pero pues ustedes díganme, o sea, Ok. ¿qué O sea, piensan? Es que A obviamente ver, yo secundo a Mitch de que sí hay una relación como que importante entre los templos, la arquitectura Hay una religiosa relación. y el urbanismo. Y que Sí. incluso algunos templos han sido considerados hitos arquitectónicos porque la gente los usa como referencia, porque son como identidad de la ciudad. Sí, igual, si se fijan, todos los templos que están en las ciudades siempre tienen a un lado una plaza o todos estos edificios públicos que tiene la ciudad, como no sé, ayuntamientos, palacio de gobierno, a un lado, o sea, están dentro de un mismo conjunto de edificaciones donde las personas van, o sea, son edificios públicos y que se convierten hasta en hitos de la ciudad, en cosas, el centro histórico, el centro tal y así, ¿no? O sea, es eso que nosotros defendemos. Y por lo general, Ok, un templo es como la mejor arquitectura de la ciudad, si se dan cuenta. me avisan cuando pueda hablar, ¿no? Hacen su quites podcast el solas y internet. ahí ustedes hablan de lo que ustedes creen. Y ahorita Gracias, todo- amigos. Esta fue mi última ocasión en el podcast. Ah, al Veo rato que aquí no hay Una libertad vez. de expresión. Veo que no puedo hablar yo aquí. El por qué me Gracias. salí de plano. Esto es un debate, amigos. Sí, claro. Mira, Gran ni digas debate. nada que tú quitas el internet. Yo tengo otros datos. Traigo unas cartulinas, dijo Anaya. Pero ok, no. Bueno, lo que yo decía, entiendo su punto, y decía Dulce que tiene relación. No estoy diciendo que no, pero algo que yo quiero rescatar, que para mí sí es importante, creo que lo voy a centralizar en una religión, sí lo voy a centralizar en una religión, pero quiero pensar que también esto ha sucedido en otras religiones. Hablando de la religión católica, si ustedes han escuchado o se los han contado o lo han leído, se los han platicado, creo que también se los han platicado, en la religión católica anteriormente los ritos, por no mencionar exactamente el nombre de lo que es el rito, se celebraban de distintas maneras. Se menciona que el rito de la religión católica se daba a espaldas y muchos usos de las áreas de ese rito eran distintos. En 1959, lo estoy viendo de internet, esto sí, en 1959 se vio una cosa que fue el Concilio del Vaticano. Esto lo realizó en ese entonces, pues el que es la suma, o el que era la suma, así como cabeza de todo lo que era la religión católica, que en ese entonces era el Papa Juan XXIII, que vino a hacer una modificación del hacer de este rito. Estoy centralizando esto solamente en una religión, ya lo sé, perdón para todos los demás, pero esto vino a modificar los usos de todas las áreas o la función, servicios que daba este espacio arquitectónico, este hito arquitectónico. Sí, se ha modificado, creo que su quizás estética, sus elementos arquitectónicos, como han ido modificándose también los sistemas constructivos. Eso no estoy diciendo que no, pero para mí, que creo que también el hacer de los ritos, que volvemos a lo mismo, ya lo decíamos hace rato, cumplen con una función, no deja de cumplir una función la arquitectura, se ha modificado, ya no se hace de la misma forma. Les digo, yo sé que lo estoy diciendo solamente de una porque es la que yo he experimentado, pero los demás no sé si lo han experimentado diferente y también se ha modificado el
uso que le daban a ese espacio conforme fue la historia avanzando. Esa parte para mí creo que sí es como sumamente importante por seguir con esta parte, con esta cosa de el uso que le dan las personas quienes hacen el rito y quienes van a ese rito. Pero entonces no estás Ah. contradiciendo o diciendo algo contrario, sino Es que ya estás le dimos agregando. tiempo de buscarlo. Pero ahorita lo hubieran No, visto. A ver, No, están yo- mal y les voy a Espérense. demostrar. A lo que Espérense, voy es que no estás, no Es que estás ustedes se fueron al contradiciendo urbano, eso. ustedes se fueron al urbano, o sea, para mí no es solamente lo urbano, o sea, está chido, sí, pues, pero No. yo siento que no solamente, es que, a ver, sí, hablabas tú, Mitch, como de estas catedrales que tienen como grandes emplazamientos y tienen como toda como este tipo de templo tradicional, ¿no? De las dos torres y que son estas misiones que también hasta, no sé, combonianos, franciscanos estuvieron también como edificando, que es lo que conocemos como, y también Moni lo decía al principio, y estoy centralizando en una religión, pero es la que tiene más como, bueno, como tiene más fieles o seguidores aquí en México, que era también lo que preguntaba Moni, pero hablaban como de estos centros históricos que, bueno, se vuelven los hitos arquitectónicos de las ciudades, ¿sí? Que estamos hablando como de estos templos católicos. Sí, eran edificados de una cierta forma con ciertos elementos arquitectónicos, pero aún así, les digo, se viene como una modificación muy grande para este tipo de templos en específico en 1959, con esta cuestión del Concilio Vaticano, que modificó por completo el cómo hacían las iglesias y actualmente ya no se edifican con esos espacios o con esas áreas que antes se tenían. Ok, sí, miren, yo la verdad voy a actuar de referee, creo que ambas partes tienen razón, o sea, simplemente complementaron la información de una muy buena manera, así que creo que ambas partes estaban hablando de esta evolución, o sea, cómo se ha manifestado la religión, la arquitectura religiosa en nuestro país, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que mencionaba Mitch, de cómo pues en la cuestión urbana, la importancia que tienen los templos, al menos para nosotros como mexicanos, es como, pues, seas católico, seas cristiano, seas de la religión que seas, si tú vas a algún estado de México, sí o sí vas a pasar por el centro histórico y sí o sí te vas a terminar tomando una foto en la catedral del estado. O sea, y aquí podemos ver mucho esta importancia y justo esta evolución que obviamente en la historia, así como menciona Tavo, o sea, ha sido sumamente importante cómo se ha llevado a cabo la religión o cómo, de qué manera ha evolucionado también la religión. Justo ahorita estaba pensando de la primera pregunta que les hice acerca de qué características podríamos considerar para la arquitectura religiosa, y ahorita se me vino a la mente, o sea, algo que no mencionamos, pero que tiene mucho que ver con todo esto que estamos platicando, y es la identidad de los feligreses, en la arquitectura, o sea, porque definitivamente yo creo que a pesar de la diversidad de religiones, es algo que vemos en absolutamente toda la arquitectura religiosa, esta identidad de los feligreses. Y sí o sí se va respondiendo o se ejecuta el edificio en base a esto. Bueno, yo quisiera hacerles como una pregunta y justo va en función de todo esto que estamos hablando. Para ustedes, sabemos la importancia que tiene la religión, justo pues en esto. Para ustedes, ¿de qué manera podrían definir la importancia que se le ha dado a la religión en el mundo? O sea, yo, por mi parte, no sé si se entendió muy bien la pregunta, pero por mi parte Sí. quiero comentarles, y es un hecho que quiero decir, básicamente, si nos vamos a las construcciones más famosas del estilo gótico o de ciertos movimientos, siempre va a haber
un templo o una catedral o algo. Entonces, yo creo que en esos pequeños detalles podemos ir viendo la importancia que ha tenido la religión para nosotros como seres humanos. O sea, creamos actualmente o no creamos o seamos de la religión que sea, podemos ver cómo ha trascendido todo esto y que son edificios que a la fecha siguen siendo sumamente importantes. Tal es el caso de, no sé, de Notre Dame, de la Basílica de Guadalupe aquí en México, que por ahí Tavo tiene algo que platicarnos acerca de esta basílica y ya, no sé ustedes, o sea, de qué manera creen que han visto pues todo esto. Yo... Creo que ha tenido que ver. Ah, bueno, vas, dale. No, solo Para ya no quería pelear. como, hacer enoja como... ¿Qué? Para ya no pelear porque se enoja Diosito. Dice, va a ser un apagón ahorita. No, F por era Diosito. respecto a esto que mencionaba Moni, si se fijan en todos los movimientos arquitectónicos, siempre va a haber una iglesia de referencia. En todos, si no Sí. es que en la mayoría siempre hay una iglesia porque es como De arquitectos. de arquitectos. Siempre es como este edificio de referencia, o sea, si se fijan, si nos ponemos a analizar los movimientos arquitectónicos, podemos analizarlos con los templos con los templos. Ya era eso. Oigan, Oigan, es que, a algo ver, bien curioso que pasa es que, por ejemplo, muchos de estos edificios arquitectónicos, no sé si se han dado cuenta que se convierten hasta, no sé, patrimonio de la humanidad. Ah, sí, Entonces es claro, como claro, bien claro. curioso. Ah, de hecho, ahí viene un dato curioso, pues en la prehistoria lo que querían las personas que creaban templos era que durara una eternidad. Perturbar. Sí. me acuerdo del meme del gatito, duren. Oigan, ahorita que respondiendo la pregunta de qué importancia tiene la religión en la humanidad, y creo que esto que voy a decir va también en función de todo lo que se ha dicho antes. Es la religión al final de cuentas, si nos ponemos estrictos, y ojo, no es porque criticando ni nada, somos muy, muy, muy estrictos Se te con va la a ir al religión. internet. Ya está, a lo mejor. Si nos ponemos muy, muy estrictos, la religión pues llega a ser un manual de instrucciones para tener una vida ordenada que al final lo que va a hacer con eso es buscar la forma de hacerte un poquito más feliz, de ahí a encontrar un poco de orden en todo el caos que llega a ser la vida. Equilibrio. Ajá, Equilibrio, Güey, es orden, como buscar, control. es algo de temas existenciales, o sea, tú quieres saber Sí. a qué viniste al mundo y quién Se te te creó va a ir y el qué vas a hacer. internet. Entonces se crean las religiones y es como que te dan una razón de existir y está bien genial. Entonces, por Como ende, queremos es que los esta templos sean lo mejor. constante Eso, búsqueda aguanta, a del eso por iba. qué, o por qué estamos aquí, para qué y todo eso. Entonces, el templo es como de que vamos y es como la respuesta a todo, ¿no? O sea, es como esta respuesta que no sabemos y que no sabemos. Ay, es que es algo muy, muy ambiguo, pero que no sabemos, Catarsis. que no sabemos, pero que está ahí, ¿no? Y que si vas ahí, sumas puntos para ser una buena persona o un buen ciudadano o algo así, ¿no? Es Ajá, como, o lo que mencionábamos al inicio de que los Ajá. templos son una forma de acercarte más a Ajá. tus deidades, pues. Que eso iba, lo que dijo Mitch. Ya se enojó Tavo. ¿Ya vieron su sí, cara? eso- No, es que pobre Creo que Pablo, sí. ese rato quiere explicarlo y le robaron todo. Perdón. No hay falla, aguante. Mitch y yo De esto se andamos trata el bravas, podcast, ¿eh? ya sabemos que Cuidado. para esto F en lo el chat. estamos haciendo. Sí, claro. Pero miren, si los espacios religiosos, vamos a llamarles templos católicos, por ejemplo, están siempre al punto de ser como hitos, es por una razón. Y por siempre en las ciudades, bueno, en muchas ciudades, y ojo, en las ciudades antiguas, está la plaza, está el templo, es catedral, nombre, whatever, también está algún edificio de gobierno, es por una razón, porque a final de cuentas, tocando lo que estaba diciendo hace rato, la religión es una de las instituciones que busca meterle orden a la vida. Es el gobierno también, es orden a fin de cuentas. Esto es la razón detrás de que estén juntos, porque cuando fue la época, digamos, de la conquista y que se estaba dando orden a lo que era la nueva colonia, el nuevo asentamiento, quería una plaza para dar a la mayor cantidad de personas y tenerlos vigilados. Entonces, si tú los tienes en la plaza, por ejemplo, tú como ves, ok, aquí están, hacen esto, se mueven a tal lugar, los convocas
Me acordé de las... Ya sí, entendí la referencia. Bueno, los convocas, ya los tienes ahí viendo qué hacen y después los puedes mandar al templo a que reciban la formación eclesiástica. Y ojo, también muchas veces estaba cerca en algún centro económico, vamos a llamarlo mercado, y ya tenías los tres poderes, el religioso, el gubernamental Social. y el económico. Entonces ya tenías todo bien, todo controlado. Y ojo, esto no tengo opinión respecto a esto, como tal, simplemente estoy narrando cómo era que funcionaba. Entonces, he ahí la importancia de la religión en todo esto, porque va de la mano también con un poquillo del gobierno y con la economía. Por eso también se llega a convertir en un hito. Sí, es algo referente, algo que tienes que ver, una idea de la ciudad. Y ojo, ser un punto de referencia, de mantenerlos a todos, se convierte en automático en algo cultural, que la gente identifica y dice, ¡pum! Y ese lugar, ahí pertenezco, esto me hace ser yo. Entonces, ya para terminar con todo esto, es la forma de juntar todas las cosas, a final de cuentas, que están dando. No es nada más de que sea espontáneo, sino que tiene una razón detrás de. Diosito, espero no Ahorita pones que después de esto. ahorita que mencionas todo esto, Pablo, recordé muchísimo, pues, o sea, la importancia de los usos que se le dan, ¿no? O sea, porque al menos nosotros estamos hablando desde nuestra cultura occidental, pero por ejemplo, si nos vamos con los musulmanes en las mezquitas, o sea, ellos, el uso que le daban a este espacio arquitectónico no nada más era para la oración, o sea, ahí también ellos lo usaban como punto de reunión, lo usaban como escuela, lo usaban como albergue incluso, entonces se me hace súper interesante cómo esto va acorde a, pues, básicamente a la cultura o a la religión, ¿no? Y ahora quiero tocar un tema porque, aunque va a parecer que estoy sacando un poquito la plática hacia otro lado, pero yo creo que aquí podríamos mencionar, o no sé ustedes cómo ven, la grandísima labor que tiene el arquitecto o la responsabilidad que tiene un arquitecto actualmente para desarrollar de la mejor manera un proyecto que interprete los ritos, la identidad, la cultura de esta religión que pues en teoría o aquí, como lo menciono, pues va a proyectar, ¿no? O sea, no sé ahí si ustedes tengan algo que decir. Por ahí, antes de empezar, estábamos platicando con Tavo acerca de un representante que tenemos aquí en México, que tenemos en México que ha sido muy importante justo para la arquitectura religiosa. Sí, hablábamos de Fray Gabriela Chávez de la Mora, que todavía vive, ya es un arquitecto grande, es un fraile. Tengo entendido que él pausó sus estudios como... No lo estoy googleando, Dulce. Tengo entendido que él pausó sus estudios como de... para ser un fray, para ser un sacerdote. De ingeniería civil, ¿no? Ya. No, o sea él, digamos, él entró como al seminario o donde van como estas personas en este caso, los frailes, que tienen como toda una congregación, no es como los presbíteros o los sacerdotes normales, es como una congregación. Yo creo que es un fraile, para los que no sabemos. Es como un misionero, si ubicas, o sea, como estas personas que obviamente dan su vida, o sea, por una vocación religiosa y toda su vida están como al servicio de las personas. Entonces, simplemente la congregación es como de los frailes, ¿no? Entonces, pues bueno, él es un fraile, les digo, creo que estaba como en el seminario los mandaban en el seminario como a que aprendieran un oficio y que después regresaran para que no, o sea, tuvieran ahí como una profesión. Entonces, tengo entendido, o sea, y puede que me esté equivocando, espero que no, pero bueno, él estudia entonces en la UDG
recién estaban como abriendo todo lo que era la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Estaba recién como los nuevos maestros que habían traído, entre ellos como los más importantes eran Matías Geritz, estaba creo que el arquitecto Eric Ufal, algunos otros más que son de esa escuela de arquitectura. Y bueno, este arquitecto tengo entendido que es de la primera generación que sale de egresados de arquitectura de la UDG y pues se vuelve una persona que no solamente era como la profesión, sino también la vocación. Él empataba sus, digamos, sus dos virtudes o sus dos habilidades o sus dos compromisos, propósitos de vida, no lo sé. Era alguien que ya entendía como los ritos, la simbología, la función, todo lo que venía a ser como lo teológico y lo filosófico de la religión, en este caso católica, y aparte tenía la práctica y la técnica de la arquitectura. Entonces empieza a desarrollar pues muchísimas obras arquitectónicas religiosas, entre ellas como la más importante, que ya lo decía al principio, pues es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, junto al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y otros arquitectos más. Y empieza a desarrollar toda una arquitectura como también muy moderna, contemporánea, como muy del estilo moderno de ese movimiento en todo México. Y desarrolla también todo un lenguaje muy interesante del arte sacro, de la arquitectura sacra en México. Es un referente de verdad que muy, muy grande, que yo creo que sí le da un sentido ahí muy, muy, muy interesante. Les recomendaría que lo investiguen. Ha habido también, yo creo que arquitectos en México que han hecho también muy bien la arquitectura religiosa, que lo han llevado también como a muy buenos resultados. Hay, como dato curioso, yo por ahí estaba leyendo que Fray, antes de estudiar arquitectura, estuvo un año en ingeniería civil, ya después tomó la decisión de cambiarse a la mejor carrera del mundo. Y pues nada, o sea, súper interesante y todas las aportaciones que sigue haciendo, porque Sí. ha publicado muchísimas cosas, o sea, no solamente ha hecho libros, pues estos proyectos, sino tiene libros, tiene publicaciones muy interesantes respecto al tema. Y ya si nos vamos como con arquitectos del mundo, o sea, tenemos uno de los referentes que yo creo que no hay persona que no lo ubique, que es como Tadao Ando, o sea, con esa exquisita arquitectura súper minimalista, que básicamente refleja muchísimo todo esto que hablamos de la espiritualidad, obviamente en base a la cultura a la que le diseñan, ¿no? O sea, es también algo súper interesante. No sé si alguien tiene como algún otro referente o quiere mencionar algo acerca de, neta, la responsabilidad que es diseñar un recinto religioso, ¿no? Yo digo que mis respetos para los arquitectos que diseñan esto, porque como lo hemos dicho a lo largo del episodio, o sea, los templos y todo lo referente a la religión que tenga que ver con arquitectura, pues es como muy importante para la sociedad, ¿no? Porque, o sea, es algo, no sé, sagrado, obviamente. Entonces, ¿qué responsabilidad es la del arquitecto encargarse de esto? O sea, Sí, es como yo que... creo Es que de esto se trata muchísimo de... Hijo, tengo un conflicto con esta palabra porque siento que a veces se malentiende. La palabra es empatía, de comprender qué rollo, qué pasa con tu usuario. Y miren, una vez, bueno, perdón, cuando nosotros como arquitectos proyectamos, regularmente pensamos, por ejemplo, no sé, casa habitación, ¿cuál es tu rango de usuarios? 5 usuarios, 6, a lo mejor ya exagerados, 10 personas en las que tienes que pensar, pero ya proyectar un centro religioso, tienes que pensar en toda una comunidad, que ese templo va a significar para ellos, tanto a nivel emocional, espiritual, psicológico, porque va a haber gente que así como la religión como, digamos, opciones, algo a través de lo cual crecer, hay gente como su única alternativa en la vida. Cada quien tiene sus procesos, quien tiene su cúmulo de emociones. Entonces, sí o sí, es como tener que ponerse por un momento en el lugar de todas aquellas personas que van a hacer uso de ese sitio. Sí, es algo súper mega importante porque no es nada más como tal, sino también entender
lo que va a salir de tu mente en ese instante se va a convertir en algo que va a durar, bueno, esa es la idea, que dure un periodo de tiempo bastante prolongado. Viene otro factor que ya es más como que no sé, un ejercicio mental que luego a veces uno tiene, que básicamente lo que está haciendo ahorita, al momento de optar, es como continuar la de Dios. Dios es el creador máximo, creo que esa es la idea en las religiones, y lo que estás haciendo, al momento de proyectar en espacio religioso, es terminar lo que él de alguna forma empezó. Básicamente estás haciendo un sitio para que la gente se congregue y le diga a Dios, oye, gracias por cómo eres, o dame esto por favor, o mira, vengo aquí a ponerme aquí. Entonces siento que es una responsabilidad enorme porque no es algo, bueno, ahondé mucho en esto, ya lo vi como tal. Fin, eso, responsabilidad, Ánimo, ánimo. Oigan, responsabilidad, compromiso y empatía. acabo de pensar en algo. Es que se me fue la palabra. Pero por decir, si ubican el rollo del temazcal y eso, ¿no? O sea, tiene que ver con espiritualidad y religiones. Más O agua. sea, ajá, ¿cómo se llama esta estructura que hacen para hacer sus temazcales, pues? Tengo entendido que es el Y temazcal. O sea, se lo así llamaba nada como más, el tal cual. temazcal. Y Ah, eso, bueno. o sea, ¿en qué sección entra? ¿Puedes decir que es un templo? Es que es un rito. O sea, también es una No, pero cultura. la estructura, pues. O sea, se puede decir, lo que hacen para Ah, llevar a cabo el es temazcal que es un templo. Es que es no sé si es el templo, o sea, tampoco no me lo han explicado como así, pero aparte, bueno, es que la vez que estuve en un temazcal, gran experiencia, recomendadísima, en serio, gran trip, de verdad, de verdad, de verdad, en San Felipe del Progreso, un saludo a la Escuela Radical, en Yo San casi Felipe me del muero. Progreso. No, está súper chido, neta, está súper chido. En esa ocasión, el temazcal fue como itinerante, o sea, fue como temporal, solo por el ratito en el que lo iban a hacer. Era un área como un pequeño valle, tal cual, el exterior. Creo que estábamos como en la tierra. Se armaba como una bóveda de esto, creo que era como de varas, como de árbol, cosas así, y lo tapaban, tengo entendido que con unos tepetates, creo que se llaman, no estoy mal. Bueno, pero sí, es como una cosa que usan allá, que es como un tapete, pero está como tejido como de palma o no sé de qué es. Y bueno, la cosa es que tiene que estar todo oscuro, adentro pues solo se deja un orificio muy pequeño que es como la puertita, como si fuera una cueva, y pues esto es como una cuestión así circular, una planta circular, por así decirlo. En esa ocasión era muy grande, los que entrábamos éramos como unos 7, 8 a lo mucho, y en medio iba como el fuego, ¿no? Que era lo que te generaba como lo del temazcal. Hay todos unos ritos, hay unos cantos, tiene sus etapas también, o sea, como tiene su como cronograma, o no sé decirlo así, ¿no? Lo van marcando, está interesante. Pero igual hay de otros materiales, ¿no? O sea, puede ser de barro, de piedra. En algún Sí, o sea, momento, ajá, o sea, en exacto. algún momento me llegó a ver cómo, bueno, alguien me mandaba fotos de cómo estaban construyendo uno. Y yo así como que Sí. qué chido, pero se me olvidó, no sé si el nombre es un temazcal o tiene un nombre. O sea, por ahí los que nos están viendo, si saben, no nos ignoren, escriban en los comentarios. Lo más seguro es que sí tenga nombre y nosotros estemos mal. Y el temazcal solo sea el puro rito. Ajá. Recuerden Pero que somos estudiantes. yo quería mencionar, o sea, por no dejarlo ir y porque yo sí soy muy clásico, vuelvo a escuchar aquí la voz de Jackie Lobato diciendo que modernito. Yo sí soy muy, muy clásico porque yo soy muy fan del Renacimiento, del movimiento, sí, de toda la etapa del Renacimiento. Y hay arquitectos que no podría dejar de mencionar en esta cuestión de la arquitectura religiosa. Tenemos a Brunelleschi, tenemos a Miguel Ángel, que se encargaron de muchos templos y muchos también elementos que se desarrollaron toda la mayoría como en lo que fue Roma, lo que fue Venecia, lo que fue Florencia, grandes cúpulas que son como históricas y que son también referentes arquitectónicos, y justo es ahí donde vemos como la delicadeza y la fineza, así que le metieron todo lo fino que le metieron a esas obras arquitectónicas.
se habla, bueno, hay un libro por ahí, creo que por aquí lo debo de tener, me gustaría pararme y enseñárselos, pero creo que voy a hacer mucho rollo. Hay libros en donde hablan de esa relación que había entre el arquitecto y estas asambleas que encabezaban a la religión. O sea, esto también ha tenido una historia interesante. Hay una historia muy interesante que hay que, bueno, investigarle de esta cercanía que hay entre el arquitecto y estas cabezas de las religiones, que eran los que siempre entonces les encargaban o les encomendaban esa tarea a las personas o a los arquitectos, mejor dicho, perdón. Cúpulas de templos que han tardado años en hacerse. Una de ellas, y tiene historia, decía, ya lo decía Pablo, dejaban toda su vida en esas cosas solo por un elemento arquitectónico y que en ese momento era muy complicado por los pocos sistemas constructivos que habían, como lo que era esta cúpula de Florencia que lo hizo Brunelleschi. Por ahí hay como una gran historia, yo recuerdo que lo llegué a leer, muy interesante. El arquitecto siempre ha estado como muy cercano, o ciertos arquitectos han estado muy cercanos de todos estos asambleas de las religiones, pues. Entonces también tiene ahí mucho que ver. También tiene mucho que ver esto que mencionas en el arte, ¿no? O sea, las pinturas, todo eso Sí. que en conjunto con las edificaciones llegó a hacer mucho empate con este tipo de edificaciones, como las pinturas adornaban las paredes, todo eso, que incluso hasta estas mismas pinturas llegan a contar una historia que es la historia de hasta la misma, el tipo de religión, ¿no? Son elementos, como mencionaba en una de las preguntas, esta Moni, ¿qué características tiene la arquitectura religiosa? Una de ellas podría, o es esa, o sea, las pinturas o que arte, se sí. reflejan. Es algo también. Sí. O sea, creo que es un tema demasiado extenso. Y pero de hecho, hace poco hablábamos de la arquitectura underground y hablábamos que los arquitectos no solo proyectaban las casas, sino también el mobiliario. Justo mencionas algo bien interesante, que el arquitecto, cuando hacía esta arquitectura sacra, no solamente era el elemento arquitectónico, la estructura, sino también esos murales o esas pinturas. Después también, hace rato, decía Mónica también de esa identidad que tenían los feligreses con esos elementos arquitectónicos. Hay uno que en especial a mí también me agrada mucho, que creo que tiene también como una identidad muy característica de ciertas zonas, porque esta se presentó en ciertas zonas aquí en México, que es el churrigueresco o el barroco. Y también tenemos muchas edificaciones de estas en cierta zona también como centro-sur de nuestro país, que creo que se dieron más en esas partes y que tengo entendido que también fue una expresión muy grande de quienes construían estos elementos. Súper interesante, la verdad. O sea, como mencionaban por ahí, es un tema súper amplio y muy rico en historia, en cultura. Entonces, yo creo que para ir concluyendo un poquito, o sea, creo que todos estamos de acuerdo en que, pues, básicamente la arquitectura religiosa es todo un mundo y que quizá vale la pena como darle este reconocimiento porque, pues como mencionábamos, es una gran labor la que tiene, o es muy grande el peso que tiene la arquitectura religiosa en el cómo se sobrelleva este rito, esta religión y demás. No sé si alguien más tenga algo más como para ir cerrando un poquito. Pues, no sé, a mí me gustaría solo cerrar como con las últimas como obras arquitectónicas que por ahí hay. En lo personal, a mí me gusta cerrar como nomás dejarles de tarea que vayan a conocer una de mis iglesias como favoritas, ya más contemporáneas. Bueno, la vi en Instagram como hace... Ay, perdón. Iglesia. Templo. A ver, ¿por qué se dice templo y no iglesia? Sí, explícanos para... Diferencia entre iglesia y templo. No empieces, por favor, no empieces con estas preguntas aquí ahorita. A ver, esperen, watchen. El templo básicamente es el espacio donde se llega
es edificio, espacio, donde se le llega a brindar esta adoración a Dios, a la verdad. Mientras que la iglesia referencia, y espero no estar quedando si me equivoco, por favor, no me funen, se los pido antesito, por favor. Iglesia básicamente es tal el culto. En muchas religiones se les dice incluso que la iglesia es esposa de Dios, porque básicamente está ahí a su lado. Y una complementación entre ellos. Yo Entonces, sabía, a ver, adelante. yo sabía. Según Y tu religión, Mitch. estuve en escuela religiosa desde primaria y la iglesia, así siempre nos decían que la Se iglesia la escucha en conforma. este momento un canto religioso. Ángeles volando en Hay este lugar. ángeles volando en este lugar. Es Pablo acordé. haciendo el grito del inicio. Era Don Bosco adorando, ¿no es cierto? Que la iglesia la salesianos. formábamos nosotros. La iglesia somos nosotros, somos el conjunto de El las personas conjunto de que personas. vamos Por eso en alguna parte de esta grabación yo dije, en donde la iglesia edificaba o algo así, no, para que no se revuelvan, me refería a eso. Una aclaración. Conclusión, Mitch dice que Tavo se equivocó. Sigue, Tavo. ¿Me dejan decir ya mi templo favorito? Solo para la gente que sí quiere ir a saber cuál es. Y si los demás quieren decir uno que no sea necesariamente uno que hayan visitado, también estaría súper chido. A mí me gusta mucho uno que se me hace muy interesante. No es como tan viejo. Se llama la Capilla de San Bernardo de Nicolás Campodónico. Creo que está en Ecuador, si no me recuerdo, o Argentina, no recuerdo muy bien. Es un pueblito y está súper bonita. Bueno, yo voy a decir mi templo, favorito. Cuando estuve, se llama la Iglesia de los Capuchinos. Se me hizo súper padre porque fui a un recorrido dentro de él y había como pasadizos, así, es como esta parte que envío de todas aquellas personas que estudian arqueología o patrimonio, es de que ellos pueden realmente ver lo que hay dentro de las iglesias, tú solo ves como la parte exterior, ¿no? Es otro mundo igual, está en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y la verdad fue como de que cada que pasaba por ahí tomaba una foto distinta y se me hizo muy padre. Está muy cool. ¿Quién más quiere decir su templo? Pablo, tú ¿qué ibas a decir, güey? Te vi muy pensativo. Así de no me dejan hablar, ¿para qué hablo? No, es que me quedé pensando en eso de que, o sea, la situación, toda la plática, todo. También obviamente, el lugar favorito. Ya lo dije al inicio, pero es como que un poquillo, y aquí sí peco de ignorante. Es lo que les puedo decir de cuál es mi templo favorito. Insisto, la iglesia templo, que está en Jalpa de Mena, Tabasco, cuando la situación, que todos sabemos qué situación, se relaje un poco, vengan, la mera verdad es un templo muy bonito, muy padre. Algo que me encanta de ahí es que tú vas llegando a la ciudad y lo puedes ver desde lejos. Entonces es una especie de, no sé, van animando. Llegas y es como, oye, qué rollo que hay allá. Entonces tú has recorrido y ya cuando llegas es como que, no inventes, esto es lo que estaba viendo, wow, qué bueno que el día de hoy. Entonces es algo que la mera verdad me gustaría experimentar. Y respecto a la lectura religiosa, dije hace ratillos, a fin de cuentas, básicamente es dar a Dios en la tierra. Tiene una función muy importante. Si alguno de los que nos escucha aquí en algún momento comentar lo de proyectar un templo, algún religioso, pues Dios lo bendiga, adelante, porque sí es una labor muy grande, es un peso enorme el Gran carga, tarea. Sí. Que se carga los hombros. Pues nada, gracias por escucharnos. Por algo Dios quiso que esto ocurriera. Y nada, en fin, muchísimas gracias. El Dios que tengan. Oigan, yo quería mencionar algo sobre mi templo favorito, que lo decía al inicio, que es el templo de Fátima en Zacatecas, pero también lo digo como desde una parte muy ignorante, ¿saben? Porque sí es mi favorito por cuestiones superficiales, de que cuando yo lo miré, pues estaba como que súper feliz porque era mi primer viaje a la universidad para empezar, y para mí se me hizo como que bien genial, bonito estéticamente por fuera, y por dentro, no sé, me hacía sentir como una tranquilidad, y me acuerdo que en ese momento pensé que me gustaría entender toda la arquitectura del templo,
porque normalmente tienen como muchos, no sé, como que muchos elementos. Entonces, no sé ustedes, hasta el momento soy incapaz de poder interpretar un templo y decir, es Sí, que esto. total. Es neogótico, ¿no? Yo lo estoy buscando. No, esperen, yo quiero decir un Google no me comentario falla. de lo que dice Dulce. Es que hay muchos elementos Siempre con hay... significados, perdón, Mitch, hay muchos No, elementos no, con no. significados muy específicos y te quedas Se así creen de que, amigas hoy. wow, qué detallazo. Ya, Mitch, vas. Ay, no, Obviamente sí. es que era eso, o sea, a mí también cuando llegué a tener clases de historia de la arquitectura en la uni, era como de que mi maestra, yo quería, dije, no manches, o sea, literal nos dejó de proyecto hacer un diccionario de elementos arquitectónicos, ¿no? Y pues la mayoría, o sea, yo me acuerdo que dije, no, pues voy a, una iglesia gótica, y había un sinfín de elementos donde la maestra los decía como si nada, yo a duras penas que iba al templo antes de la pandemia, y decía, no, pues que esta es una columna, rosetón, no sé, y así, ¿no? Y empiezas como que yo me ponía, escuchaba la misa, obviamente, pero me ponía como a identificar los elementos, ¿no? Pero son demasiados, y estos son a veces como iglesias que tienen menos elementos que otros, pero es muchísimos, muchísimos elementos, la verdad, súper, yo mis respetos a la maestra Minerva. La verdad es que se sabía todos, 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 y es algo que a mí se me hace como muy cool de que puedas realmente saber identificar todos los elementos y saber de qué procede cada uno, porque hasta cada elemento también llega a tener esta parte de la historia. La forma en la que está Amor al diseñado arte. tiene como que un súper significado. Por decir, voy a volver con el templo de Gaudí, que por decir su altura de 172 metros por ahí, o sea, tiene el fin de que él quería que el templo estuviera lo más cercano al cielo. Entonces es como de, güey, no mientes, qué padre, quiero entender todos los templos del mundo. Sí, es otro trip muy loco. ¿Cuántos metros dijiste? 172.5. Wow, bien ahí. Punto La Lo investigué exactitud. también en Google. No, yo no Punto necesito banda. eso. Para empezar, no traigo lentes. Me acordé del primer Muy episodio bien. con la frasecita de Mitch. Ya sé. Bueno, a mí la verdad creo que el templo que van a decir que cómo doy lata, porque justo lo mencioné en el episodio de los hitos arquitectónicos, es la Catedral de San Basilio. No he tenido la oportunidad de visitarlo, pero de verdad es un templo que me llama muchísimo la atención por lo diferente que es a lo que yo conozco. O sea, es totalmente diferente y se me hace como increíble como todas estas cúpulas súper diferentes, súper coloridas y que además es un recinto gigante. La historia, no sé, me encanta y de verdad espero algún día poder visitarlo. Pero bueno, ya ahora sí para cerrar, creo que estuvo genial la plática. Conocimos la arquitectura religiosa de México y del mundo a través de la historia y su repercusión en las diversas culturas. La verdad es que es un tema bien amplio y que estoy casi segura que nos quedamos muy cortos, pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos y si te quedaste al final, recuerda dejarnos un comentario con tu templo favorito de la vida. Y ya por último, no olviden seguirnos en @deplano_podcast en Instagram y De Plano Podcast en Facebook, así como en las redes sociales de CONEA México, para que estén enterados de todas las conferencias, actividades y demás cosas que CONEA tiene para ti. Recuerda que todos los miércoles tenemos un episodio nuevo para ti con temas geniales sobre arquitectura. Así que nos vemos. Chao. Nos vemos en live. Adiós. Hasta luego. Dios los bendiga. Cuídense. Adiós.